Capítulo 1. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más que vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madurador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que la narración de él no se salga un punto de verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi todo el punto de ejercicio de la caza y aun administración de su hacienda, y llegó tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchos hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecían tan bien como el que compuso el famoso Feliciano de Silva, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En esto comenzó a llover un poco, y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes, mas habíales cobrado tal aborrecimiento Don Quijote que la pesada burla, que en ninguna manera quiso entrar dentro, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como él había llevado el día antes. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aun él apenas le hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias de todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos enganchándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo mambrino, sobre el que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que dice, y mejor lo que hace», dijo Sancho, que no querría que fuese otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido. «Válgale el diablo por hombre», replicó Don Quijote, «que va de yelmo a batanes». «No sé nada», respondió Sancho, «mas a fe que si yo hubiera de hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones por vuestra merced, viera que se engañaba en todo lo que dice». «¿Cómo puedo engañar?». Capítulo 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero. «Todo esto no me descontenta, prosigue adelante», dijo Don Quijote. «Llegaste. ¿Y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de canutillo para este su cautivo caballero,
No la hallé, respondió Sancho, sino echando 2 hanegas de trigo en un corral de su casa. Pues haz cuenta, dijo don Quijote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas tomados de sus manos. Y si miraste, amigo, el trigo era candeal o trechel. No era sino rubiol, respondió Sancho. Pues yo te aseguro, dijo don Quijote, que echado por sus manos hizo pan candeal sin duda alguna. Pero pasa adelante. Cuando la diste la carta, besóla, púsosela sobre la cabeza, hizo alguna ceremonia digna de tal carta, ¿o qué hizo? Cuando yo se la iba a dar, respondió Sancho, ella estaba en la fuga del menor de una buena parte de trigo que tenía en la criba, y díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Discreta señora, dijo don Quijote, eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Fueron bien acogidos por los cabreros, y Sancho, habiendo acomodado a Rocinante y a su jumento lo mejor que pudo, se fue tras el olor que despedían algunas tiras de carne de cabra, que estaban hirviendo al fuego dentro de un caldero. Él hubiera querido comprobar al instante si estaban ya a punto para ser trasladadas del caldero al estómago, pero no lo pudo hacer, porque los cabreros las quitaron del fuego y, tendiendo por el suelo unas pieles de oveja, prepararon enseguida su rústica mesa y convidaron a los dos, con muestras de muy buena voluntad, a compartir con ellos lo que tenían. Se sentaron a la redonda de las pieles 6 de ellos, que eran los que había en la majada, y como dales rústicos le rogaron a don Quijote se sentase sobre una artesa pequeña, de las que se usan para dar de comer al ganado, que habían vuelto del revés. Sentóse don Quijote y quedó Sancho de pie, para servirle la copa que estaba hecha de cuerno. Viéndole en pie su amo le dijo, para que veas, Sancho, el bien que en sí encierra la caballería andante, y qué cerca están de ser honrados y estimados los que se ejercitan en cualquier faceta de ella. Quiero que te sientes aquí, a mi lado, en compañía de esta buena gente, y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo, y natural señor, que comas en mi plato y bebas en mi vaso, porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor, se dice, que todas las cosas iguala. Sigamos pues los hechos que desde el punto de vista humano parecen más seguros y que pueden ser de alguna utilidad para comprender el espíritu y la elaboración del Quijote, pues esto es, al fin y al cabo, lo que más importa. El 9 de octubre de 1547 fue bautizado en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares Miguel de Cervantes Saavedra, hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Es probable que hubiera nacido el 29 de septiembre, fiesta de San Miguel, ya que en el bautismo siempre ha sido frecuente poner en el nuevo cristiano el nombre del santo del día de su nacimiento. Era el cuarto de los hijos de Rodrigo de Cervantes, pues mayores que él eran sus hermanos Andrés, a veces llamado Juan. No parece que se trate de dos personas distintas, Andrea y Luisa. Siguieron a Miguel otros 2 hermanos, Rodrigo y Magdalena. 4 años tenía Miguel en 1551, cuando toda su vida trasladó la residencia a Valladolid, a la sazón corte, donde esperaban a los Cervantes desdichas y vergüenzas. En efecto, Rodrigo de Cervantes contrajo deudas que no pudo pagar. Fue víctima de usureros, sus bienes fueron embargados y acabó encarcelado durante varios meses, a pesar de sus protestas de hidalguía, que al final fueron atendidas. En 1561, cuando la corte se trasladó a Madrid, allí fijó su residencia la familia Cervantes. Nada sabemos de cierto sobre los estudios de Miguel de Cervantes. No parece que estos fueran lo que hoy llamamos universitarios, pues su presencia en Salamanca como estudiante no pasa de ser una hipótesis. De hecho, también lo es, aunque más firme por basarse en un pasaje muy significativo de la novela El coloquio de los perros, que el niño asistiera a un colegio de la Compañía de Jesús, pero ya es más problemático determinar en qué ciudad pudo ser Cervantes alumno de los jesuitas. Tal vez... Capítulo 22 de la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados
que en mal de su grado los llevaban donde no querían ir. Esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras de por fuerza. En resolución, replicó Don Quijote, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia es el mismo rey. No hace fuerza ni agravio a semejantes gentes, sino que los castiga en pena a sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galeotes y Don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas por que llevaban aquella gente de aquella manera. Una de las guardias de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad que iba a galeras, y que no había más que decir ni él tenía más que saber. Con todo esto, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba, que la otra guardia a caballo le dijo: aunque llevamos aquí el registro y la fe de la sentencia de cada uno de estos maleves... Se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. Ah, dijo Sancho, cogido le tengo. Esto es lo que yo deseaba saber, como al alma y como a la vida. Venga acá, señor. ¿Podía negar lo que comúnmente suele decirse por ahí cuando una persona está de mala voluntad? No sé qué tiene fulano, que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósitos a los que le preguntan, que no parece sino que está encantado. ¿De dónde se viene a sacar que lo que no comen, ni beben, ni duermen, ni hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados? Pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced tiene, y que bebe cuando se lo dan, y come cuando lo tiene, y responde a todo aquello que le preguntan. Así me lo parece a mí, respondió el cura. Y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él también quiso quedarse con ellos, convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía. Y así, por gozar de él como de la conversación del cura, de quien ya había aficionado, y por saber más que por menudo las hazañas de Don Quijote, mandó a algunos de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que hubiese de comer para todos, porque él determinaba desestear en aquel lugar aquella tarde, a lo cual uno de sus criados respondió que la cémila del repuesto, que ya debía de estar en la venta, traía recado bastante para no obligar a no tomar de la venta más que cebada. Capítulo 24, donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo: por cierto, señor, quienquiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen, que buenos deseo de satisfacerlas. Lo que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros tanto que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros, y saber de vos si al dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostráis tener,
se podía hallar algún género de remedio, y si fuera menester buscarle con la diligencia posible. Y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas y a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y a plañirla como mejor pudiera, que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido con algún género de cortesía, yo os suplico, Señor, por la mucha que veo en vos se encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois, y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal, pues moráis entre ellos tan ajeno de vos mismo. Capítulo 17, donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz con el que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el val de las estacas, le comenzó a llamar diciendo: «Sancho amigo, ¿duermes? ¿Duermes, Sancho amigo?» «¿Qué tengo que dormir, pesía a mí?», respondió Sancho lleno de pesadumbre y de despecho, «que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche». «Pues lo creerán sí, sin duda», respondió Don Quijote, «porque o yo sé poco o este castillo es encantado». «Pues has de saber, mas esto que ahora quiero decirte hazme jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte». «Sí, juro», respondió Sancho. «Dígolo», replicó Don Quijote, «porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie». «Digo que sí juro», tornó a decir Sancho, «que lo callaré hasta después de que los días de vuesa merced, y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana». «¿Tan malas obras te hago, Sancho?», le respondió Don Quijote, «que me querrías ver muerto con tanta brevedad». «No es por eso», respondió Sancho, «sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas y no querría que se me pudriesen de guardadas». «Sea por lo que fuere», dijo Don Quijote, «que más fío de tu amor y de la cortesía, y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer, y por contártela en breve, sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor de este castillo, que es la más apuesta y fermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. ¿Qué te podría yo decir del adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas que por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso dejaré pasar intactas y en silencio? Solo te quiero decir que, envidioso el cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos, o quizá, y esto es lo más cierto, que como te tengo dicho, es encantado este castillo, al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacismo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en casi nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de la que, en parte, no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. Cuando las mozas oyeron que la llamaban doncellas, no pudieron contener la risa. En esto apareció el ventero, quien ayudó a Don Quijote a bajar del caballo, y le ofreció algo para cenar, un bacalao mal cocido y un pan negro como el alma del demonio, que Don Quijote comió con prisa, preocupado por la idea de ser armado caballero cuanto antes. Ansioso, se encerró con el ventero en la cuadra, se puso de rodillas y le dijo: «No me levantaré del suelo, noble señor, hasta que me concedáis el don que quiero pediros, que me arméis caballero esta noche en la capilla de vuestro castillo. Me quedaré despierto, velando las armas, y mañana cumpliré lo que tanto deseo, para poder ir como se debe por las 4 partes del mundo y socorrer a los necesitados». El ventero enseguida se dio cuenta de que estaba loco y para divertirse le siguió la broma. Le dijo que en su castillo no había capilla donde velar armas, pero que podía hacerlo en el patio,
y que ya por la mañana se celebraría la debida ceremonia. Cuarta parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en esta nuestra edad necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos, que con tristes acentos decía de esta manera: ¡Ay Dios! Si será posible que he hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo. Sí será, si la soledad que prometen esas tierras no me miente. ¡Ay, desdichada! ¿Y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas ni remedio en los males. Ya. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso. Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus deseos son en mi afincamiento, magüer que yo sea sad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas, pues, estas presentaciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, los entuertos que derezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar y deuda que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que por excelencia y antonomasia de todos los que los conocían, los dos amigos eran llamados. Eran solteros, mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres. Todo lo cual era bastante causa de que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Bien es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el Lotario, al cual llevaban tras sí los de la caza, pero cuando se ofrecía dejaba Anselmo de acudir a sus gustos por seguir los de Lotario, y Lotario dejaba los suyos por acudir a los de Anselmo,
y de esta manera andaban tan a una sus voluntades que no había concertado reloj que así lo anduviese. Una tarde serena, mes de abril, el lugar se llamaba Concejil. Al salir de la escuela donde aprendí números y oraciones, cuentos sin fin, regadera adelante te seguí, de la fuente bordeabas el pretil, y al llegar a la iglesia